¿Cómo están, chicos? Bueno, en esta semana vamos a seguir hablando acerca de las proposiciones eh, simples y compuestas, es decir, del tipo de proposiciones. Hay que recordar cuáles son las características de las proposiciones simples. Vamos a recordar también cuáles son las características de las proposiciones compuestas para poder diferenciarlos. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos va a servir para el tema de formalización de proposiciones que se nos viene posteriormente. ¿Ok? Entonces, vamos recordando lo que son las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. En primer lugar, tengo por acá a las proposiciones simples y voy a tener acá a las proposiciones compuestas. ¿Ya? Van a tener características opuestas, ¿ok? Van a tener características opuestas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a decir que las proposiciones simples tienen como característica que no se pueden separar. No se pueden separar. ¿Y por qué no se pueden separar? Porque están formadas por una sola proposición. Están formadas por una sola proposición. Al estar formadas por una sola proposición, yo tengo algo. Tengo que no tienen conectores lógicos. No tienen conectores lógicos. Otra característica más. Me brindan solamente una información. Entonces, estas son las características de las proposiciones simples. Características de las proposiciones simples. ¿Y cuáles son las características de las proposiciones compuestas? Veamos. Si aquí en las simples me decía no se pueden separar, las proposiciones compuestas sí se pueden separar. Otra característica primordial es que están formadas. Mira, fíjate, están formadas. En las simples era formadas por una sola proposición. En las compuestas tendrán que están formadas por dos o más proposiciones. Esto me lleva también a la siguiente característica, que va a ser lo opuesto de la característica de la proposición simple. Porque mira, en la proposición simple, si estaba formada por una sola proposición, entonces no tenía conectores lógicos. Ahora, al estar formada por dos o más proposiciones, tenemos que tienen al menos un conector lógico. Tienen al menos un conector lógico. Y la última característica es que me brindan, la de acá me brindaba una sola información. Acá como hay dos o más, me brindan más de una información. Y esas son las características de las proposiciones compuestas. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos algunos ejemplos de proposiciones simples y proposiciones compuestas. A ver, ¿qué voy a decir acá? Ejemplo. Ejemplo en proposiciones simples. Piura es una ciudad muy hermosa. Piura es una ciudad muy hermosa. ¿Qué información me brinda? Solamente me brinda una, que Piura es una ciudad muy hermosa. Nada más. ¿Qué más podremos decir como proposición compuesta? Podría decir, por ejemplo, Lima es la capital del Perú. Perfecto, Lima es la capital del Perú. Otra proposición compuesta, es decir, Carlos es médico. Bien. Pero también podría decir
Carlos y Daniel son hermanos. Podría sentirse que esta I está funcionando como un conector, porque dice Carlos y Daniel. Hay dos sujetos, pero si tú te das cuenta en el predicado, es decir, donde dice son hermanos, este predicado hace que Carlos y Daniel, sujeto 1 y sujeto 2, no se puedan separar. ¿Por qué? Yo tendría que decir Carlos es hermano. Y faltaría, porque no tiene sentido decir Carlos es hermano o Daniel es hermano. Entonces, yo necesito que el segundo sujeto esté ahí para poder eh, completar ese sentido. Recuerda, arriba me dice, no se pueden separar. No se pueden separar. Esto me lleva a decirte que si tú ves una proposición y esta, al separarla, se convierte en algo absurdo, si eso es algo absurdo, algo que no tiene sentido, entonces esta es una proposición simple. ¿Por qué? Porque como no la voy a poder separar, entonces va a perder sentido, porque me brinda una sola información y al separarla ya no me brinda información. Al decir Carlos es hermano, no estoy dando una información completa. Ahora, si tengo por su lado un ejemplo acá, diciendo Piura y Lima son ciudades del Perú. A ver, la diferencia aquí acá es que este ejemplo sí lo puedo separar y puedo decir proposición 1, Piura es una ciudad del Perú, y puedo dar una proposición 2 diciendo Lima es una ciudad del Perú. Y sigue teniendo sentido. Ambas por sí solas tienen sentido. El decir Piura es una ciudad del Perú tiene sentido. El decir Lima es una ciudad del Perú también tiene sentido. Entonces, lo que se ha hecho aquí es separar en dos proposiciones sin que cada una de ellas pierda sentido. Por eso es que se llama proposición compuesta, porque está compuesta en este caso de dos proposiciones. Entonces, es bien fácil darme cuenta cuando una proposición es simple o cuando una proposición es compuesta. Simplemente intentando separarlas. Simplemente intentando separarlas, nada más. Yo intento separarlas, se puede, no se puede, y el problema resuelto. Ahora, al hablar de proposiciones simples, tenemos que recordar que dentro de las proposiciones simples, yo voy a tener dos grupos: proposiciones simples relacionales, predicativas y proposiciones simples relacionales. A ver, proposiciones simples relacionales. Estos son los dos tipos de proposiciones simples. Ahora, cuando hablamos de proposiciones simples predicativas, fíjate, formadas por un sujeto más un predicado.
Son las proposiciones más sencillitas que podemos conocer. También a las proposiciones simples se les llama llamadas, bueno, proposiciones simples predicativas. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir un sujeto y un predicado. A ver, Piura es una ciudad hermosa. Lo dijimos hace un momento. Vamos a ver. Nos vamos a ir a la gramática y nos vamos a recordar Piura sería el sujeto y es una ciudad hermosa sería el predicado. Y nada más. Este sería el predicado. Y en el caso de acá sería el sujeto. ¿Qué se dice de Piura? Que es una ciudad hermosa. ¿Quién es una ciudad hermosa? Piura. Simple predicativa. Un sujeto, un predicado. Un sujeto, un predicado. Otro ejemplo más. Por ejemplo, Jorge es un músico famoso. Sujeto Jorge, predicado, es un músico famoso. En el caso de las proposiciones simples relacionales, en este caso yo voy a tener que están formadas por dos o más sujetos, los cuales tienen un predicado que los relaciona. Los cuales tienen un predicado que los relaciona. Ejemplo, puedo decir yo, Luis y Jesús son hermanos. A ver, si yo digo Luis y Jesús son hermanos, esta proposición, a pesar de tener una I, no se puede separar. No se puede separar. Porque esta I va a ser un relacionante. Va a ser un relacionante nada más. Porque si tú te das cuenta y dices, Luis es hermano, no tendría sentido. Jesús es hermano, tampoco. Tampoco, porque perdería el sentido al separarlos. Por eso, hay que recordar esto, que la proposición simple predicativa y la proposición simple relacional siguen siendo proposiciones simples, porque hay a veces que los alumnos dicen, no, no es predicativa, ya no es simple. No, por eso te pongo aquí, proposición simple del tipo predicativa. Acá, proposición simple, pero del tipo relacional. Y te vas a acordar de relacional porque esa ahí va a funcionar como un relacionante, no como un conector. Porque si funcionara como un conector, yo diría Luis y Jesús son músicos, por ejemplo. Y ahí sí podría separarlo. Podría decir Luis es músico, Jesús es músico. ¿Ya? Pero no tenemos este caso. En el caso de las predicativas, un sujeto y un predicado. En el caso de las relacionales, dos sujetos con un predicado. Por ejemplo, 3 es mayor que 5. También hay dos sujetos. Sí, hay dos sujetos. Ahí está relacionando algo. Sí. Lima está al norte de Ica. Perfecto. También. Esos son otro tipo de relacionales. También hay dos sujetos y se están relacionando. Yo no podría decir Lima está al norte y dejo a Ica a un lado. No. Tienen que estar tanto Lima como Ica para que la oración tenga sentido. 3 es mayor. Bueno, 3 es mayor que quién, ¿no? 3 es mayor que, tiene que estar 5 para yo leer. 3 es mayor que 5. Ah, es una proposición. Y que por cierto, esa proposición es falsa. ¿No? Recuerda que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, pero que yo pueda determinar si lo que estoy viendo es que se puede separar o que no se puede separar. Las relacionales son las que más se confunden, son las que más se parecen a las proposiciones compuestas. Ya veremos luego las proposiciones compuestas
y vamos a ir, bueno, vamos a ir haciendo algunos ejercicios en clase para poder ir diferenciándolas. Ok, chicos, entonces nos vemos en nuestra clase. Hasta la próxima. Cuídense, un abrazo.